2025. Los días en que reflexiono más profundamente, porque todos los días recuerdo lo que viví, pienso que casi pierdo la vida por querer cambiar el mundo. Mi objetivo con este libro siempre fue echar luz sobre una realidad. El exilio, otra forma de represión. En Latinoamérica fue difícil sobrevivirlo, por falta de alimentos, de trabajo, por el conocimiento de que a pesar de la distancia igualmente seguía siendo perseguida. A pesar de esto formé una comunidad con personas de todo el mundo con quienes compartía la misma moral y valores. Esto parte del libro Mi exilio en Argentina, de Sonia Moura, un testimonio en primera persona sobre la vida de una mujer argentina marcada por la militancia política, la represión, la cárcel y el exilio durante las décadas más oscuras del Cono Sur. Y Sonia está aquí en el estudio antes de la presentación del libro que va a ser el próximo lunes. ¿Cómo andas? Gracias. Bienvenida. Gracias. Bueno, para quienes no la conocen, contamos un poco, ahora iremos a los motivos también que te llevaron a este exilio Bien. latinoamericano. Bien. Ella tiene 2 hijos, uno de ellos nacido en cautiverio, otro en el exilio, estudió enfermería en Cruz Roja, luego continuó su formación profesional en la Universidad Nacional de Rosario, trabajó en un equipo de salud comunitario interdisciplinario, ATAM-2, Atención Ambulatoria Domiciliaria de la Salud, un programa que se creó y que fue sostenido por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para dar respuesta a la demanda de 300 familias que estaban asentadas detrás de las vías ferroviarias en Pedro Luro, en el partido de Villarino, y hoy forma parte de un equipo multidisciplinario con investigadores de la Universidad Nacional del Sur, el cual está creando un documental sobre atención primaria de la salud, honrando al doctor Florial Ferrara, que creó este sistema de salud, específicamente el ATAM-2 del cual hablábamos. Pero esto, claro, fue después de años de exilio y de volver a en país. Entre otras cosas que contás acá, hay una niña, ¿no?, que toma conciencia de la política a partir de ciertas desigualdades, ¿no? Así es. Sí, sí, niña, porque 16 años, más o menos, o 15. Sí, uno comenzó a darse cuenta. Además porque ahí digo que a pesar de que mi padre era un piloto mecánico aviador de la Marina, de muchos años atrás, nada que ver con el proceso, ya tendría como 100 años él, pero fue un hombre muy solidario, democrático, y bueno, fue militar porque su madre se suicidó y por todo un ambiente de militares de alto rango que lo metían a él en las escuelas militares, y en lugar de andar vendiendo ballenitas se quedó porque siempre me decía que a él le gustaba la mecánica, y entonces hablaba de las coordenadas y qué sé yo, toda esta cuestión de la mecánica, y andaba siempre en avión, porque nos hacía las pasaditas por casa. Pero él me dijo una vez que los pobres no son pobres porque quieran serlo, que siempre está el patrón que es el que se lleva la ganancia. Bueno, y eso me hizo reflexionar, porque que me lo diga mi padre. Después, al poquito tiempo, comencé a leer, no sé dónde encontré, un librito que hablaba de la plusvalía. Y bueno, ahí me di cuenta y empecé a indagar en el colegio, con grupos, fue incipiente eso, hasta que después, bueno, decidí militar en el PRT, en el Frente Barrial. A mí siempre me interesó los barrios. Y bueno, pero... ¿Y en qué sectores en particular? ¿En qué consistía esa militancia? Y mirá, era hacerle, por ejemplo, estaba en una villa, le ayudaban a la gente, o uno los quería ayudar y abrir un poco la cabeza, en que en lugar de ir a una canilla pública a buscar agua, que tenían que exigir la red potable, que se las instalaran en su barrio. Y además leíamos en Nuevo Hombres en esa época. Yo contenta con ellos porque les interesaba y preguntaba sobre el imperialismo, sobre esto o lo otro, y bueno, estaba en eso. Pero bueno, me avisaron ellos mismos un día que no vengas porque ayer vinieron en un auto 2 tipos de civil a preguntar por vos. Pasaba unos días, cuando volví a ir me dijeron, ¿qué haces acá? Volvieron a venir. Bueno, pero es un trabajo en un barrio, decíamos.
Bueno, trabajo en el barrio, pero bueno, mi marido estudiaba licenciatura en economía y era muy conocido también en la universidad. Así que bueno, hasta que un día a la noche entraron, viste que te rompen todo y están al lado de tu cama. Y bueno, de ahí fue estar incomunicada. Bueno, me llevaron con una capucha, pero me di cuenta dónde estaba, ahí en la calle Pueyrredón. Sí, me hicieron meter en una camioneta, yo estaba embarazada, pero bueno, después estuve en la cárcel y un día me llega una nota, ¿viste? Diciendo que habían aceptado, bueno, me daban la posibilidad de salir del país con el derecho de opción. Antes de avanzar por ahí, porque vos decís la cárcel, pero en realidad fueron varias, ¿no? Idas Sí. y vueltas y con algunas vivencias que también están reflejadas allí, tuyas y de tus compañeras también de cautiverio, ¿no? Sí. Sí, primero me llevaron a Villa Floresta. Sí, allí cuento lo que sucedió con una compañera, con Graciela, que también estaba embarazada, llegó el momento del parto y como estaba al lado de mi celda, yo por el pasaplato alcancé a ver algo, ¿no? Bueno, en definitiva, nació ese niño, le abrieron la puerta a una presa común, porque estábamos con presas comunes. Le decimos comunes porque no eran políticas, Claro. estaban por delitos civiles, digamos. Y bueno, y esa chica era enfermera, pero cuando vuelve del Pena, Graciela, porque la llevaron al hospital, primero al niño, que yo alcancé a ver por el pasaplato, que tenía una frazada, nunca me voy a olvidar, oscura sobre el bebé. Y bueno, pero volvió sin el bebé. Y eso fue muy trágico. Y ahí sí decidimos no entrar a las celdas como manera de protesta. Y bueno, pero poquitos días duramos, creo que 2 o 3 días, porque nos trasladaron a los varones que estaban en el ala de los masculinos, como dicen ellos. Y bueno, y nos trasladaron en un avión militar, a nosotras a Olmos y a los compañeros a Sierra Chica, que no sabíamos a dónde iban. Claro. Cuando bajaron por atrás, no sabíamos dónde estaban, no sabíamos nosotros dónde nos llevaban, pero bueno, nosotras fuimos a Olmos. Y vos a Rodrigo todavía no lo teníais ahí. No. ¿Él nace dónde? Él nace en La Plata, en el Hospital San Martín de La Plata. Claro. Tal es así. Ahí tenemos La para foto. que les vean el registro en YouTube, una foto, no sé si se percibe bien, que es la primera foto que tenés con él, ¿no? Sí, pero eso fue una casualidad, para mí una casualidad, porque fue algo insólito, porque estaba con él, yo en la cama, que no alcanzaba ni a sacarlo de ese canastito de alambre, porque estaba con esposas, atada con una esposa y otra esposa a la cama. Entonces, bueno, después un sargento bueno me puso una cadena más larga y alcanzaba. Pero en esa oportunidad, no sé quién me alcanzó a Rodrigo, y aparecieron 2 vestidos, digamos, con ropa de personal de salud, y me dijeron, agarrá al nene y dame una dirección. Y bueno, yo le alcé a Rodrigo, me sacaron fotos y alcancé a darle la dirección de acá, así a secas. Y bueno, mi madre recibió después en un sobre, me dijo, sin nombre, sin nada, no la foto, ¿cómo se llama estos cuadraditos con...? Una diapositiva. Sí, para verlos con el aparatito de antes. Sí, cuando yo volví del exilio, un día mi madre me dijo, mira, esto me mandaron. Y sí, lo vi, pero no le di importancia. Yo estaba preocupadísima, no tenía trabajo, teníamos que comer con mis hijos. Bueno, eso fue otro exilio en mi propio país, fue terrible. Y bueno, después que pasaron los años, que estuve un poco más tranquila, que con trabajo, mis hijos en el colegio, etcétera, etcétera,
le digo al Turco Salomón, lo nombro porque es muy conocido acá, Sí, claro. le digo, mira Turco lo que tengo, y le mostré ese chiquitito, y me dice, ¿cómo tenés esto? ¿Cuánto hace que tenés? Y no sé, allá hacía unos años. Dice, dámelo. Así que entre él y creo que Morán y Pirola, no sé cómo fue la cosa, me hicieron esa foto. Y yo no lo podía creer, entonces la empecé a valorar después. Inclusive mi hijo, el de la foto, la tiene en su biblioteca ahí grandecita. Y nunca supe, porque después digo, bueno, voy a preguntar si puedo por las redes. Vaya a saber quién la sacó, ¿Quién dónde fue? están, Claro. si es que están. Pero fue increíble tener una foto cuando tenía una custodia ahí importante que nadie... Claro, pasaron ellos como disimuladamente. Así que eso fue para mí maravilloso y agradezco quien me lo sacó, pero no puedo encontrarlos. Claro. Y el médico que me atendió en esa oportunidad, el lunes va a estar en la presentación, Ajá. que es Jorge Piccolini. Estaba haciendo la residencia, era su último día en el hospital y quiso hacerla él, porque dice que venía a trabajar a Bahía porque era de Río Colorado. Y siempre, cada tanto nos vemos. Vos no sabés lo que es ese hombre, a pesar de que él no tiene ninguna trayectoria política, la actitud de él, ¿viste? Hacia mi hijo, hacia mí, siempre... Porque vos tenías esas actitudes y después también la de algunos otros personajes que eran parte de ese sistema, ¿no?, represivo que cumplían como profesionales de la salud también su parte, ¿no? En el Hospital San Martín. Sí, terrible. Y porque además esos personajes, era el director de salud del penal ahí en Olmos, cuando otras compañeras, anterior a mí respecto del parto, volvían al penal, contaban que este tipo iba, bueno, terrible, las tiraban en una camilla, sangrando. Y sí, conmigo también, me metió las manos tenía una cesárea, salí del quirófano y, ¿cómo estás? Me metió las dos manos en la panza, digamos, y por reflejo, no sé con qué mano, porque la verdad que no me acuerdo bien, porque en una la tenía atada, pero le di con lo que pude una cachetada con el dorso de la mano al tipo, pero sin pensarlo, porque imagínate, digo, bueno, ahora acá fui, porque... No, pero intervinieron médicos, la jefe del área ahí de ginecobstetricia, que después me contó Piccolini que la mataron. Bueno, lo echaron y le dijeron que si me llevaba que ellos iban a ser responsables, bla, bla, bla. Bueno, esas cosas que todavía se podía hacer antes del golpe, porque fue antes del golpe eso. Y bueno, también a mi hijo después le dieron alcohol con bismuto, esa crema blanca, que me dijo un médico que había sido eso en el penal. Bueno, ahí también fue feo, mi primer hijo, me encerraron en enfermería cuando volví al penal y ya tenía una receta de un pediatra porque me dijo que lloraba porque tenía aftas en la boca, bueno, que tenían que darle ese medicamento, nadie me lo iba a comprar. Y en el penal me encerraron en enfermería en junio, hacía frío, así que me la rebusqué, me hacía una carpita abajo, lo ponía a mi hijo, pero lloraba. Bueno, toda esa historia, después aparecieron unos médicos y me dijeron que eran otros médicos. Dice, ¿cómo le das esto? Es alcohol, dice. Tan chiquito le perforaba los intestinos, me dice. Así que bueno, pero como yo estaba tan anémica, tampoco me daba cuenta de muchas cosas. Así que bueno, me pasó... Eso que es peor, porque tenés un chiquitito ahí, un ser indefenso que ves que está sufriendo, que sufre y que las amenazas, que le van a dar máquina, que esto, que aquello, entonces toda esa cuestión. Y todavía no estábamos todavía bajo el sistema de los militares. Claro, no había sido el golpe pero todavía, pareciera ¿no? que se iban preparando, digo yo, para el golpe. Claro. Están escuchando a Sonia Moura, que tituló su libro Mi exilio en Latinoamérica, ¿no? Está todo esto que ocurrió en las cárceles y en la previa, y vos decís, Latinoamérica fue lo más cercano a mí, pero también lo más sacrificado, digamos. ¿Por qué decidís poner el foco en el exilio? Digamos, ¿qué significó para vos, para tu familia?
Bueno, yo pongo el foco en el exilio porque... y además aclaro que lo escribí yo sola, no lo pude hacer con compañeros, porque los que llegábamos a Perú, excepto yo porque tenía un bebé de 3 meses y pico, volvían como consigna volver a Argentina para seguir militando. Entonces, lógico que volvían con otra identidad porque ya habían sido presos acá o buscados. Entonces yo de repente, de un rato para otro, de un día para otro, no los veía más. Y yo pensaba, ¿se habrán ido? ¿Por dónde habrán ido? Eso nunca lo supe. Lo que sí me fui enterando que al tiempo, por alguien en otros países, no, si se murió en la tortura fulano, mengano, el otro así, el otro así, volvieron, pero creo que 1 o 2 habrá sobrevivido, porque después nos mataron a todos. Entonces yo no pude construir nada de ese exilio porque prácticamente éramos 2 o 3 que después es como si nos bifurcáramos, digo yo, porque claro. unos se fueron para un lugar, otros. Y me quedé en Latinoamérica. Los organismos como Amnesty Internacional nos proporcionaban los pasajes cuando nos teníamos que ir de un país a otro. Pero en una oportunidad en Perú me dijeron si quería ir a Suecia con mi hijo, que me daban los pasajes, y yo pensé, Suecia, no entiendo el idioma, es muy frío, no hay sol, ¿qué voy a hacer? Digo yo, no, me quedo acá, que es lo más cercano a nosotros. Pero claro, son países subdesarrollados, también con gobiernos reaccionarios. Entonces estábamos un tiempo y ya después no nos daban visa. Articulados en la Operación Cóndor también, ¿no? Y seguramente sí, porque en Perú un día me llamaron y me exigieron que vaya a controlar el pasaporte. Y bueno, me dejaron sin pasaporte, había toque de queda, al otro día me fueron a buscar 2 señores de civil. Yo dije, bueno, acá, chao. Y no, me llevaron, estuve presa en una cárcel de mujeres, que nunca me puedo acordar si fue 2 días, 3 días, fue poquito, pero me deportaron. Y antes de eso, vos estuviste en el barrio Rímac. Sí, en Perú. Contanos sí. algún recuerdo de lo que fue. Ese Ahí barrio. era, bueno, una madre con nene, ¿no? Digamos, Y las sí, dificultades yo del caso. primero fui a vivir unos días, no me acuerdo cómo se llama el sector, pero es un sector de playa en Lima, porque se ve que una familia solidaria tenía una casa. Yo me figuraba que sería como si alguien acá tiene una casa en Montehermoso y la pone a disposición de exilados que vengan de Chile, Ecuador, etcétera, etcétera. Que así acá tienen, bueno. Y yo fui ahí y fue otra compañera y estuvimos unos días allí hasta que después a mí me indicaron que tenía que ir a una casa ahí en Lima porque era necesario que estemos allí como para ver si lográbamos algún comité de solidaridad, cosa que no pudimos en Lima. Pero fui a una casa de un barrio de clase medio alta, muy solidarios, y estaban enloquecidos con mi hijo porque era rubio, entonces bastante se ve que es una sociedad un poco, como decimos, cuando somos, en contra de la gente de color, racista. Entonces lo bañaban y esto, pero amorosos eran. Pero bueno, yo no podía tampoco tener mucha libertad. Si llegaba alguna compañera y queríamos charlar algo, ¿viste? Entonces me dicen unos compañeros que había una casita en el barrio Rímac, era de un cura tercermundista conocido, ahora ya ni me acuerdo, y una hermana vivió ahí, entonces dejó esa casita
para que fuera con mi hijo yo. Ujú. Y estaba cerca del cerro y era un barrio de trabajadores. Ahí estaba muy contenta. Y bueno, ahí en el barrio ese festejaron cuando mi hijo cumplió el año, de sorpresa. Los vecinos me dijeron, vení un rato, dice, a tomar algo. Cuando fui era una fiesta, me llamó la atención porque tenían una terraza y estaban asando un lechón, la gente del barrio llevaba las bebidas, el almacén, el hombre llevaba bebidas, estaban todos ahí. La verdad, hasta algunos compañeros que estos vecinos le avisaron cuando vieron que alguna vez venía a casa, así que fue todo sorpresivo. Fue hermoso porque gente trabajadora, nunca me voy a olvidar porque eran 4 hermanos huérfanos, 2 chicas y 2 varones. Los varones trabajaban en fábricas, no sé dónde. Una de las chicas también trabajaba afuera y una se encargaba de cocinar y la otra cosía para afuera. Entonces así se mantenían, pero era gente del barrio. Claro. O sea, siempre estuve trabajando, en un lugar había un aviso de que necesitaban una telefonista para reemplazar de una empresa que hacía estudio de mercado. Y fui y comencé ahí a trabajar de telefonista y cuando ya iba a ir la chica, la que estaba trabajando de forma permanente, los directivos me dicen que querían que trabajara con ellos, ¿viste? Porque yo les armaba grupos, claro, porque en la casa donde yo había estado, gente medio para arriba, ellos querían 20 mujeres de tal edad, de tal clase, después querían otro tipo, eran del barrio, bueno, yo les cubría todos esos grupos. Pero un día me dice uno de ellos, vos no serás una de esas que vienen disparando, dice, porque son de no sé qué, las políticas de Argentina, etcétera, etcétera. No, le digo, yo vengo, lo que se me ocurrió, disparando de un novio. Sí, después no volví más a los 2 días porque ya estaba. Y bueno, me deportaron a Ecuador, esa cuestión de ir 18 horas en un micro con 2 personajes de inteligencia, de la Policía de Inteligencia Peruana, que me dijeron, vamos en el primer asiento, no la vamos a molestar, no te vamos a molestar, pero ahí estaban los señores. ¿Y en Ecuador cuánto tiempo estuviste? 3 meses, porque un día iba en un micro justamente a ver unos compañeros muy jóvenes, yo a veces me ponía en madre, como si yo fuera muy grande en esa época. Ellos trabajaban en una peña y a la noche dormían ahí mismo, le daban un lugar para dormir en una peña latinoamericana. Y digo, voy a verlo a estos chicos a ver cómo están. Pero tuve que bajar del micro porque había movilizaciones, manifestaciones estudiantiles de fábrica. Y la policía venía a reprimirlos y yo estaba prácticamente en el medio. Tuvo que parar el chofer, todos nos bajamos y yo desaparecí porque digo, van a decir Argentina, subversiva, etcétera, etcétera. Así que ahí fue donde decidimos, porque yo ahí ya estaba con mi otro compañero, con Pepe Amil Feijó, el santiagueño, ya falleció. Y bueno, nos fuimos a México, nos dijeron que era mejor México, algunos organismos, no sé si era no me acuerdo si eran de la iglesia, de pastores progresistas, vayan a México. Dice, en México se creó la Casa Argentina con personería jurídica, entonces esa casa es un referente para los argentinos. Y bueno, fuimos a México. Y yo no sé si fue por omisión mía o de la chica que me ayudó o de que no creo que haya sido de la editorial. Alguna hoja se me traspapeló, no sé qué pasó, porque después leyendo el libro no cuento lo que había escrito en el borrador. Que cuando llego a México, claro, me decían cuánto dinero tenía. ¿Qué tendría? $20. Entonces me dicen los de migraciones, no, esta se va para Miami, decía.
Oh, y yo llevaba algunos pañales seguramente hasta húmedos. Y yo digo, no, pero yo tengo dónde estar. ¿Y a dónde va a estar? A la casa de una familia cordobesa. Pues yo llevaba, me dieron un teléfono de compañeros cordobeses que ya tenían una pequeña industria textil. Entonces digo, bueno, trabajaré ahí. Y sí, me dijeron cuál era el número, hablaron ellos, etcétera, etcétera. El compañero se tuvo que hacer responsable, fue a buscarnos. Fue a buscarnos, pero nos llevó a la Casa Argentina, que para mí fue, digo, yo quería ir a una casa, pero no, a la Casa Argentina. Pero bueno, la Casa Argentina, que estaba en la calle Roma 1, era un edificio tipo choricito, así alto, se ve que ahí funcionaron oficinas, y bueno, lo dejaron para nosotros, los argentinos. Y en esa época estaba a cargo, digamos, Rodolfo Puigros, que había sido el rector de la UBA, también exilado. Bueno, y a mí me sacaron el pasaporte en el aeropuerto, entonces después fui, y cuando fui a la Casa Argentina, que dormí ahí, les comenté a los compañeros, bueno, vino Puigros y me dijo, espérate que yo voy a arreglar. Y después me dijo, anda a buscar el pasaporte a la gobernación con fulano en tal piso, licenciado, me acuerdo. Bueno, yo voy y me atiende una secretaria y le dije que quería ver a ese licenciado por el pasaporte. Bueno, entró a una oficina y para mí era eterno, que no salía nunca. Y comenzó a transpirarme las manos. Yo digo, uy, otra vez, sin pasaporte, acá me van a hacer pasar para adentro. Vi la escalera, desaparecí. Tuvo que ir Puigros a buscarlo. Y honestamente después me fui a un pueblo porque estaba muy cansada del DF. Integré la comisión de prensa de la Casa Argentina, que es donde tratábamos, si sabíamos alguna noticia de Argentina, que era todo un desastre, muertos, tratábamos de que se publique en el diario, claro. No me acuerdo si era el Excelsior, no me acuerdo bien el nombre del diario, de los diarios de México. Para la prensa mexicana, digamos, para ¿no? la prensa mexicana en ese momento. La censura de nuestro país. Eso mismo. Bueno, y estuve un tiempo ahí trabajando en la comisión de prensa, va, una manera de decir, trabajando, sí, con compañeros de otras organizaciones también. Estaban conocidos como Mempo, Giardinelli, ahí también andaba Luisito Brunstein, iba a la casa de la mamá de Laura Brunstein. Bueno, la cuestión que ahí también en esa Casa Argentina, que era amplia, de dos pisos se usaban para hacer una peña, se cobraba una entrada y ese dinero iba para fondos de lo que necesitáramos, documentación, comida. Iban artistas locales de ahí, solidarios, como Amparito Ochoa, por ejemplo. Bueno, la cosa que después ya me quise ir del DF y sí, me fui a un pueblito campesino a comenzar de cero, a una casa llena de ratas, todas esas cosas. Claro. Pero bueno, viví en un pueblo chiquitito que me gustó el hecho por la cultura y bueno, en fin, iba a lavar la ropa al río, todo eso lo viví. Bueno, ahí claro, ahí vamos a ir sorteando algunas cosas, invitando también a que se acerquen a la presentación y lean el libro, algunos otros detalles, pero hablas de algunas historias de lo que eran los trabajos que fuiste haciendo, ¿no? De este contacto también con el campesinado de México, pero además una novedad importante que tenés a tu segundo hijo ahí. Ah, sí, tengo mi segundo hijo. A partir de ahí el recorrido se amplía, ¿no? Sí, tengo mi segundo hijo. Y él nació en el Hospital General de la Ciudad de México, que después, estando acá, veo las imágenes en televisión de que se vino abajo al hospital, hubo un terremoto, y yo lloraba, porque ahí nació mi hijo. Claro. Bueno, la cosa es que mi hijo es mexicano-argentino, y cuando se cansa de acá, por cuestiones obvias, me dice, yo me voy a ir a México, me voy a ir allá con la gente del pueblo, voy a ir a trabajar allá, dice yo. Bueno, José, después te digo que vayas, voy a pasear. Pero sí, mi hijo mexicano, es decir, nació ahí, pero él se siente en parte
no sé. Los Argenmex. Sí, ¿no? se siente, ha ido. Y fuimos también a pasear y estuve en el pueblo, todo muy, muy movilizante. Uh-huh. Bueno, el recorrido de Sonia después pasa por Panamá, pasa por Nicaragua, pasa por Bolivia para volver a la Argentina después de muchos años. Pero de eso, si te parece, algún comentario de Nicaragua, porque llegás a Nicaragua en un contexto particular, ¿no? Que es la revolución sandinista, y cómo se vivía. Y sí, particular, además Nicaragua fue la salida en un momento porque había cierta persecución de algún sector en México. Uh-huh. Entonces fue una salida. Y en Nicaragua, sí, creo que no hacía un mes desde el triunfo de la revolución. Entonces me llamaba la atención, desde el aeropuerto simplemente hasta la casita donde yo iba a estar, en las esquinas había una chica y un muchacho vestidos de verde oliva, con fusiles, estaban todos felices, era como una algarabía. Y bueno, sí, yo tengo esa anécdota que además de ir a conocer, porque enseguida crearon como el museo de los chicos sandinistas o la biblioteca, una algarabía de niños, de adolescentes, también hicieron esta campaña de alfabetización, entonces venían los jóvenes, en el cierre me tocó, venían con loros, bueno, porque ellos estuvieron con los campesinos, les ayudaban a trabajar para después enseñarles a leer y escribir. Uh-huh. Son todas experiencias muy nuevas, eran para mí, me llamaba toda la atención. Y donde yo vivía, donde estuve, me dice la compañera de la casa que estaba al lado, me dice, bueno, mira, si escuchás algunos tiros o algo raro, tírate al piso con tu nene, porque esa casa tiene cemento, no sé si hasta 1 metro o menos, después era de madera. Claro. Ay, sí, esa noche sentía, chin, chin, viste uno, y corrida. Así que agarré a Rodrigo y me tiré al piso, viste. Uh-huh. Y bueno, qué sé yo, es como que después pasaba, viste. Y sí, me llamaba toda la atención, viste. Pero yo no fui a pasear ni a ver, fui por una cuestión que fue por una salida ante una persecución, ¿viste? ¿Cómo explicarte? Había un auto de un supuesto norteamericano uh-huh. que iba a venir a Argentina con un grupo de la ONU, Naciones Unidas, para ver las cárceles, y en ese momento que yo volví a estar con mi marido, con Julio, estuvo él hablando con él y se hicieron como muy compinches, y el tipo venía siempre a casa y le dejó el auto para que lo lleve al taller. En definitiva, ese auto un día lo robaron de la puerta de casa y ahí empezó la presión, que quería su auto, lo habían robado. Bueno, yo me di cuenta uh-huh. que el tipo, digo, mira, esto es, no lo voy a poner nombre ahora, pero... un servicio. Sí. Básicamente. Todos de los servicios, que mi marido por poco no me da una trompada. ¿Cómo vas a decir eso? Sí, es evidente. Mira, todas esas cosas que pasaron. Uh-huh. Un día vino y me presenta, no, él es fulano. Dice, es el cuñado de Yoko Ono. Ay, yo digo, ¿qué este tipo, qué hace en mi casa? Bueno, y estaba escribiendo este otro, Renato se llamaba, sobre Paraguay, sobre el gobierno de Stroessner. Y además era profesor de la Universidad Johns Hopkins. Y le decían a mi marido, escúchame, ¿por qué no seguís allá? Dice, te hacemos nosotros todos los trámites y seguí allá tu carrera. Mirá que te van a decir que sigas tu carrera así gratuitamente. Bueno, en definitiva, empezaron a decirle que quería su auto. Dice, yo les doy el mío, yo les doy plata. No. Y un día vienen los milicos a mi casa. No, bueno, como parte de esa persecución permanente, más allá de
los traspasos de países que ibas Bueno, haciendo. sí. ¿Y por qué cuando volvés acá decís fue como otro exilio, pero en mi propio país? Sí, yo no tendría que haber vuelto tan rápido, digamos, porque asume Alfonsín 10 de diciembre Ujú. y yo el 20 estoy regresando a Argentina. Claro, te imaginas que todavía había olor a milicos acá, porque uno no se daba cuenta. Y yo veía la cara acá de la gente, las expresiones, todas unas expresiones horribles. Y me decían, es por las Malvinas, es por las Malvinas. Claro, yo quería trabajar, porque ya me había separado en Buenos Aires. Digo esto porque si no, no se va a entender. Me vine sola con mis hijos. Claro, no tenía ingreso, no tenía trabajo. Fui a la municipalidad por esa costumbre de ver o de saber que la gente en una situación así va a pedir algo, un trabajo. Y fui directamente al despacho del intendente. Me atendió el secretario. Le digo, mire, fulano, yo vengo del exilio con 2 niños. Le digo, y necesito algún trabajo, algo porque no tengo ni leche, algo así le dije. Me dijo, no, acá no tenemos ni leche ni trabajo. Y me cerró la puerta. Y bueno, viste, de ahí a buscar. Tuve problemas con mi familia, mi hermana y mi madre, porque mi padre había fallecido. Bueno, en fin, yo quería meterme en un departamentito chiquito que había en el patio de mi casa y me daban vueltas. Bueno, no tuve tampoco una recepción muy saludable. Y bueno, y con 2 niños, viste, me costó muchísimo. Está bien, decir que tuve esa fortaleza, dije, bueno, enfermeras necesitan siempre. Me hice un curso cortito, que es 1 año en Cruz Roja, empecé a trabajar y enseguida alguien me convocó para el Atandos. Y después seguí estudiando enfermería universitaria y terminé el secundario porque no lo había terminado. Y en México trabajé profesora de música y de actividades prácticas en un colegio salesiano en 4º año de secundario. Yo le decía a las monjas, pero si yo no terminé, no, las argentinas son muy inteligentes, ellos por ayudar, Claro. no porque sea yo inteligente. Pero la verdad que me divertí, cumplí con el objetivo y amorosos todos, me querían un montón y yo también. Claro. Bueno, hay algunas anécdotas que la dejamos para que cuentes en la Ay, presentación. sí. La de los títeres es esa, ¿no? Sí. Ahí, bueno, vayan a la presentación el próximo lunes. Mi exilio en Latinoamérica, libro de Sonia Moura, lunes, 17 horas, en Rondó 29. Así es. El hecho de poder volcar todo esto en un librito, ¿qué te representó personalmente? Mira, a mí me costó mucho escribir, porque yo no soy escritora, pero había comenzado hace muchísimos años. Y además yo leía lo que escribía y me gustaba, y entonces dije, bueno, tiene que quedar escrito, ¿viste? Además, que ahí digo que gracias también a lo que me alentaba un compañero, Eugenio, Roberto Calamita, que falleció el año pasado en Italia, estuvo 20 días con su esposa en casa y me decía, no puede ser que esto no lo escriba, y lloraba. Dice, esto tenés que escribirlo. Bueno, y desde Italia me llamaba y me decía, ¿qué escribiste hoy? Me controlaba y yo a veces no, nada. Pero me alentaban y yo digo, tiene que quedar algo escrito, porque fue un exilio bastante sinuoso y mi interés es ese, que salga a la luz, que se pueda, que se comunique, que se sepa. Además, algo que noté después que salió el libro, lo bien que le he hecho a mis hijos, porque mis hijos sufrieron bastante. Claro, porque acá es tu historia, pero en definitiva son 2 nenes que también son protagonistas de ese exilio con las consecuencias que uno imagina también. Sí, sufrieron mucho edades, por cuestiones interfamiliares también. Así que yo
estoy contenta desde mi parte porque fundamentalmente a mis hijos, yo no pensé que les iba a hacer tan bien. Tal es así que Rodrigo le dije, ¿me vas a acompañar a sentarte al lado mío el 27? Sí, mamá, Muy me bien. dijo. Así que bueno, pero más que nada es para que ¿cómo decirte? Que se sepa. Que quede el registro, ¿no? Claro, que de se las tantas sepa. historias que significó el Y te genocidio digo, en nuestro Mauro, país. que me costó tanto, no sé si fue porque yo en noviembre del 2011 tuve un pequeño ACV, entonces todo esto es un embrollo, me tuvieron que ayudar porque tenía todas las hojas, pero bueno, lo logré, es importante. Seguro. ¿Viste? Misión cumplida. Mixilio en Latinoamérica, lunes 27 de abril, 17 horas en Rondó 29. Ahí pueden seguir escuchando a Sonia. Muchísimas gracias por la visita. No, y al contrario, van a ir, que es como un regalo, Quique Lorenzi y Paola Sansolini. Acompañarte con música. Sí, van a hacer un poquito de música, Muy porque bien. hasta las 7 de la tarde hay tiempo, porque me decían en la universidad que no tienen presupuesto para pagarle horas extras al personal. Así que vayan a las 5 tempranito para que a las 7 ya terminemos. Gracias. Gracias a vos, Mauro.